Vamos a hablar claro desde el primer segundo. Ustedes viven echándome en cara que haga un video sobre ETFs. Escriben cada 2 días pidiendo lo mismo, como si yo tuviera una varita mágica. Tú quieres invertir, perfecto, pero dime la verdad. ¿En serio sabes algo del país donde estás metiendo tu dinero? ¿O lo estás haciendo porque todo el mundo lo está comprando? Imagínate esta escena. Te emocionas con que India va a crecer muchísimo. Bien, puede ser cierto, pero no hablas el idioma, no conoces la cultura, no sabes ni pronunciar el nombre de las empresas, y aún así quieres elegir acciones individuales allá. Hermano, ahí no estás invirtiendo, estás tirando dardos con los ojos cerrados. Por eso existen los ETFs. No son magia, pero sí te evitan hacer el ridículo buscando empresa por empresa, en un país donde ni entiendes las letras. Te dan exposición sin obligarte a fingir que sabes más de lo que realmente sabes. El problema es que la mayoría compra el primer ETF bonito que ve sin revisar nada, y ahí nacen los desastres financieros. Hoy te voy a evitar uno. Este sea uno de los videos más importantes que he hecho en este canal. Así que suscríbete, deja el like y dime en los comentarios en qué ETF inviertes, si es que inviertes, porque voy a agarrar los más mencionados y hacer un análisis completo en otro video. Comencemos. ¿Sabes cuál es la verdadera exposición de un ETF? País, sector y sobreposición. Te voy a decir algo que mucha gente no quiere escuchar. El ETF que compras no siempre es el ETF que crees que compraste. La etiqueta dice global, diversificado, equilibrado, pero cuando revisas por dentro, descubres que el 70% está concentrado en un solo país, y ahí es donde empiezan los problemas silenciosos. Tú crees que estás diversificando, pero en realidad estás apostando casi todo al mismo lugar sin darte cuenta. Lo primero que debes revisar es la distribución geográfica. Un ETF global puede estar dominado por Estados Unidos. Uno emergente puede tener medio portafolio metido en China, y uno asiático puede depender casi por completo de Corea o Japón. No es malo, pero sí es peligroso si tú ni sabías. La diversificación no es una palabra bonita, es una estrategia para no quedarte amarrado al humor de un solo país. Después viene la parte sectorial. Mucho ojo aquí. Hay ETFs que parecen amplios, pero están hipercargados de tecnología. Y cuando todo sube, perfecto, te sientes un genio. Pero cuando ese sector cae, arrastra todo tu portafolio como si hubiera un ancla amarrada al tobillo. Lo mismo pasa con ETFs centrados en energía, finanzas o consumo. No compres algo sin revisar de qué vive ese ETF y en qué sectores está realmente apostando. Y ahora viene la trampa más común, la sobreposición. Aquí la gente se engaña sola. Compran 3 o 4 ETFs distintos, convencidos de que están diversificando, y al final terminan con las mismas empresas repetidas. Nvidia, Apple, Microsoft, las mismas caras en todos lados. Eso aumenta el riesgo sin que tú lo notes, y cuando el mercado se mueve, te golpea 2, 3 o 4 veces por la misma exposición disfrazada de diversificación. Mucho cuidado con eso. La idea es simple. No compres nada sin mirar qué países domina, qué sectores carga y cuáles son las posiciones principales. Ya tengo un video sobre eso y cómo analizarlo a la perfección. 5 minutos de revisión hoy te pueden ahorrar años de frustración. Después, si vas a tener repetición, que sea porque tú decides, no porque compraste ETFs al azar sin mirar el interior. Veamos los dividendos, liquidez y volatilidad, factores que afectan tu resultado real. Aquí es donde muchos meten la pata sin darse cuenta. Se fijan solo en el rendimiento histórico del ETF y ya, como si fuera suficiente. Pero lo que determina tu resultado real no es solo cuánto subió, sino cómo se comporta, cuánto paga y qué tan fácil es mover tu dinero ahí dentro. Y si descuidas cualquiera de estas 3 cosas, dividendos, liquidez y volatilidad, terminas con un ETF que parece bueno en la teoría, pero que en la práctica
te exprime. Empecemos por los dividendos. La gente ve un rendimiento alto y se emociona, pero nunca se pregunta por qué es tan alto. A veces ese dividendo jugoso es simplemente la señal de que la empresa o el sector está sufriendo y que ese pago podría cortarse en cualquier momento. Además, necesitas saber si el ETF te paga dividendos o si los reinvierten automáticamente. Parece un detalle pequeño, pero afecta a tus impuestos, tu flujo de caja y tu crecimiento a largo plazo. Si no revisas esto, luego no te quejes cuando la declaración fiscal te caiga como un ladrillo. Luego está la liquidez. Esto casi nadie lo revisa, pero es clave. Un ETF con poco volumen negocia con spreads más amplios. O sea, compras más caro y vendes más barato, simplemente porque no hay suficientes personas operándolo. Cada entrada y salida te cuesta dinero extra. Y si algún día necesitas vender rápido, rezas para que alguien te compre la posición sin descontarte la mitad de la ganancia. Y finalmente, la volatilidad. Hay ETFs temáticos que se mueven como si los persiguieran. Inteligencia artificial, ciberseguridad, energía limpia, semiconductores. Todos esos sectores pueden despegar o desplomarse en cuestión de semanas. Si tú no tienes estómago para ver tu portafolio bailar, no metas dinero ahí solo porque está de moda. La volatilidad te enseña si ese ETF va a convivir contigo o si te va a quitar el sueño cada 2 días. La idea central es esta: no compres un ETF solo porque subió mucho. Revisa cómo paga, qué tan líquido es y qué tan violento puede ponerse cuando el mercado respira fuerte. Esa información te dice si es un buen aliado o un enemigo silencioso. Seguimos ahora con los costos, tamaño del fondo y quién lo gestiona. Aquí es donde muchos principiantes se sorprenden, porque creen que un ETF es barato por naturaleza. No, no siempre. Y si no revisas estos 3 puntos, costos, tamaño y gestión, puedes terminar comprando un ETF que te drena centavo por centavo, mientras tú piensas que estás invirtiendo inteligentemente. Arranquemos con los costos. TER. El TER es la comisión que te cobra el ETF por existir. Y aunque veas números pequeños, 0.07%, 0.12%, 0.30%, créeme que esas décimas se vuelven enormes cuando pasan 10 o 20 años. Un TER alto es como una gotera en el techo. No te das cuenta el primer día, pero cuando miras bien, ya tienes la casa inundada. Y ojo, pagar más caro no significa que el ETF sea mejor. Generalmente es simplemente ineficiente. Seguimos con el tamaño del fondo, AUM. El tamaño sí importa. Los ETFs con mucho patrimonio suelen ser más estables, más líquidos y tienen menos riesgo de cierre. Sí, un ETF puede cerrar, y si eso pasa, te obligan a vender en un momento que quizá no querías. Por eso conviene evitar ETFs pequeños o recién lanzados con poca tracción. Si el fondo es grande, es porque los inversionistas confían en él. Si es pequeño, es como un restaurante vacío. Algo no cuadra. Y luego está la gestión. Aunque un ETF siga un índice, no se maneja solo. Detrás hay un gestor o una firma que tiene que replicar correctamente el benchmark, ajustar la cartera, reequilibrar y mantener todo alineado. Un mal gestor mete tracking error, ejecuta mal los cambios, hace rebalances tardíos y termina entregando un rendimiento peor que el índice que intenta seguir. Básicamente pagas para recibir menos. Cuando cruzas estos 3 factores, la conclusión es sencilla. Un ETF grande, con costos bajos y gestionado por una firma seria, siempre tendrá ventaja sobre uno chico, caro o mal administrado. Esto no es glamour financiero, es sentido común. Si alguien va a manejar tu dinero, que no sea el aprendiz del turno de noche. Ahora tenemos que ver el índice que replica, su estructura interna y el tipo de ETF. Aquí es donde la mayoría queda en evidencia. Compran un ETF porque vieron un nombre bonito, un logo que da confianza, o porque algún youtuber dijo, este es buenísimo.
Pero nadie se detiene a revisar qué índice replica, cómo lo replica y qué demonios hay adentro. Y cuando no entiendes eso, en realidad no sabes qué estás comprando. Empecemos por el índice. El índice es el mapa. Si no sabes que sigue tu ETF, estás manejando sin luces. Un ETF puede replicar el S&P 500, el Nasdaq 100, un índice de small caps, uno de energía limpia, uno de mercados emergentes. Cada uno se comporta distinto, tiene riesgos distintos y cae o sube por razones diferentes. Comprar un ETF sin entender su benchmark es como casarte con alguien sin saber cómo piensa. Tarde o temprano te sorprende, y no para bien. Ahora pasemos a cómo replica ese índice. Aquí hay dos caminos, físico o sintético. Físico. El ETF compra las acciones reales. Tú sabes qué hay adentro. Sintético. Usa contratos y derivados para replicar el comportamiento del índice. No es malo, pero sí agrega un riesgo extra porque dependes de un intermediario. Si tú ni sabías que esto existía, imagínate los riesgos que estás asumiendo sin querer. Después viene la categoría que casi nadie revisa, el tipo de ETF. Los tradicionales siguen índices amplios. Perfecto. Pero hay otros, temáticos, IA, ciberseguridad, litio, inversos, ganan cuando el mercado cae, apalancados, multiplican el movimiento diario, de nicho, mercados raros, sectores ultra pequeños. El problema es que la gente compra un ETF apalancado pensando que subirá más, sin entender que también se destruye más rápido en mercados volátiles. O compran temáticos solo porque están de moda, sin comprender que son los primeros en desplomarse cuando el entusiasmo acaba. La idea clave es esta. Antes de comprar, revisa qué índice sigue, cómo lo sigue y qué tipo de estructura usa. 5 minutos de lectura te pueden evitar 3 meses de ansiedad viendo tu portafolio temblar. Siguiente. Riesgo de divisa, perfil del inversor y estrategia global. Aquí es donde muchos principiantes se estrellan sin darse cuenta. Creen que invertir en un ETF extranjero es diversificar, cuando en realidad están haciendo 2 apuestas al mismo tiempo, al mercado y a la moneda. Si no entiendes eso, cualquier ganancia puede evaporarse antes de que termines de celebrar. Primero, el riesgo de divisa. Cuando inviertes en un ETF internacional, no solo depende de que las empresas suban, también depende de cómo se mueve la moneda frente a la tuya. Puedes estar ganando un 10% en el mercado, pero perdiendo un 12% por culpa del tipo de cambio. Resultado, te quedas igual, o incluso peor. Y sí, existen ETFs con cobertura de divisa, hedged. Su objetivo es protegerte de esos movimientos bruscos. Pero esa protección tiene un costo, y no todos los ETFs la ofrecen. Ignorar esto es como manejar sin ver la mitad del tablero. Después está tu perfil de riesgo. No todo el mundo soporta la misma volatilidad. Hay personas que ven caer su portafolio 5% y creen que llegó el apocalipsis. Otras ven caer 20% y siguen tranquilas. El problema es que muchos se meten en ETFs agresivos sin tener estómago para aguantarlos. Y ahí vienen los peores errores. Vender en pánico, comprar tarde, repetir ciclos de frustración. Si tú no sabes qué nivel de movimiento emocional puedes tolerar, el mercado te lo va a enseñar de la peor manera. Y finalmente, la parte que casi nadie piensa, tu estrategia global. Un ETF no es una isla, no debe ser tu única inversión, solo porque suena moderno. Una cartera equilibrada combina regiones, sectores y clases de activos. No te sirve de nada tener un ETF de moda si todo tu portafolio depende de la misma tendencia. La pregunta que debes hacerte es simple. ¿Este ETF encaja con lo que quiero construir o solo lo estoy comprando porque lo vi en Internet? La idea central es esta. El ETF correcto depende de la moneda en la que inviertes, el riesgo que soportas y la estrategia que estás construyendo. Si esos 3 puntos no están alineados, el problema no es el ETF, eres tú cruzando la calle sin mirar.
Con eso ahora te toca a ti decidir si vas a hacer algo con esta información o si vas a seguir comprando ETFs como quien compra comida rápida, por impulso, sin leer nada y esperando que todo salga bien por milagro. Te lo digo sin rodeos. O tomas control de tu dinero hoy, o el mercado te va a seguir dando cachetadas cuando menos lo esperes. Ya no puedes decir que no sabías. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido que no te trata como un niño. Aquí no venimos a endulzar nada. Venimos a enseñarte a no perder plata por torpeza. Y déjame un comentario. ¿Qué ETF estás mirando hoy y por qué?